días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de los triángulos semejantes, en esta clase lo que vamos a aprender es a encontrar los lados proporcionales de los triángulos semejantes, que nos va a servir para probar el teorema de Pitágoras. Entonces, recordando que en el triángulo ABC el ángulo es recto en C. Entonces, recto en C, ¿no? Entonces, la altura es perpendicular, ¿verdad? En este caso, AB, que es C, que es la hipotenusa. Entonces, CD podríamos decir, perpendicular a C igual a B. Por otro lado, recordemos que AD es la proyección de AC sobre C igual a AB, que es la hipotenusa. Y también este segmento que está acá, este chiquito de aquí para acá, que es BD, es la proyección de BC sobre C igual a beta, que es la hipotenusa. Entonces hemos llamado a esas dos proyecciones X y Y. Entonces sean X e Y esas proyecciones. Entonces podemos decir que X más Y, eso va a ser igual a C. Vamos a llamar ecuación número 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es homologar los lados proporcionales de estos triángulos semejantes, para que nos sirvan esas fórmulas para probar el teorema de Pitágoras. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a trabajar con el triángulo grande. El triángulo ABC lo vamos a comparar con el triángulo ADC y vamos a homologar sus lados. Bien, entonces hagamos el triángulo grande. Sacando aparte esos triángulos nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a sacarlos aparte. Entonces aquí tenemos B, C y A. Aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tenemos C. Lo vamos a comparar con este triángulo pequeño, con ADC. Entonces tendríamos que hacer este triángulo pequeño, que está formado por la altura. Luego tenemos esta parte de acá, que es la hipotenusa. Entonces el triángulo pequeño vendría a ser, aquí es B, aquí viene a ser D, aquí es A y aquí es C, aquí es H, aquí es Y. Entonces comparemos. Entonces podemos decir nosotros que Y es AB, o sea, este lado Y es AB, ¿verdad? Como B es AC y como H es AA. Esa sería la relación que vamos a escribir. Entonces nos queda Y es AB, estamos comparando, ¿verdad? Y es AB como B es AC. Estamos hablando de este, B es AC, como H es AA. Este H es AA. Tenemos vamos a llamar ecuación número 2. Pasaríamos entonces a trabajar con los otros triángulos. Entonces ahora vamos a trabajar con este triángulo grande, el ABC, con el chiquito, que sería DBC. Pasaríamos a dibujarlo. Entonces tendríamos el triángulo grande. Entonces vamos a numerarlo. Aquí tenemos B, aquí tenemos A y aquí tenemos C. Nuevamente aquí es A, aquí es B y aquí es C. Ahora el pequeño tendríamos que dibujarlo acá. Aquí estaría la altura. Entonces aquí tenemos D, aquí tenemos B y aquí tenemos C. Y aquí X, aquí es A
aquí h, y eso sería los elementos. Ahora vamos a hacer la comparación. Entonces la relación que se nos da es la siguiente: x es a, como a es ac, como h es ab. ¿Ya? Entonces escribámosla: x es a, como a es ac, como h es ab. La vamos a llamar ecuación número 3. Ahora vamos a comparar los dos triángulos pequeños. Vamos a hacer los dos triángulos pequeños. Entonces tendríamos los dos pequeños. Tendría que ser el B, aquí es B, aquí tenemos D y aquí tenemos C. Aquí es A, aquí es H y aquí es X. El otro pequeño sería, esta es la altura, este vendría a ser la hipotenusa, este es el cateto. Entonces aquí tenemos H, aquí tenemos D, aquí tenemos A y aquí tenemos C. Esta distancia aquí es Y, esta distancia aquí es B, esta distancia acá es H. Entonces vamos a hacer la comparación. La comparación vendría a ser X es a H, como H es a Y y A es a B. ¿Ya? Entonces nos quedaría así: X es a H, como H es a Y y como A es a B. Esta la vamos a llamar ecuación número 4. Entonces ahora vamos a hacer un artificio algebraico. D2 de la ecuación número 2. ¿Cuál es la ecuación número 2? Fíjense aquí. La ecuación número 2 es esta. Voy a escribir Y es a B, como B es a C. Estas dos. Entonces Y es a B, como B es a C. Y es a B, como B es a C. Esto es cierto si solamente si B cuadrado va a ser igual a B por C. Y es a B, como B es a C. Y es a B, como B es a C. Entonces nos queda B cuadrado igual a Y por C acá. Acá es Y por C. Entonces acá la vamos a llamar número 5. D3 tenemos la ecuación número 3, fíjense que es esta. D3 podemos decir que X es a como A es a C. X es a como A es a C. Esto es cierto si solamente si A cuadrado va a ser igual a X por C, multiplicando los medios por los extremos. Esta la vamos a llamar número 6. Y de 4, de la ecuación número 4, que la tenemos acá, tenemos que X es a H, X es a H como H es a Y. Entonces, X es a H como H es a Y. Esto es cierto si solamente si H por H nos queda H cuadrado, y esto es igual a XY. Esta la vamos a llamar ecuación número 7. También de 3, de la ecuación 3, puedo decir lo siguiente: de 3 puedo decir que X es a A como H es a B. Entonces de 3, X es a A como H es a B. Esto implica entonces de que aquí me va a quedar A por H igual a XB. Vamos a llamar esta la número 8. Pero ¿a qué es igual X? Si ustedes se fijan aquí en esta ecuación, la 6, X es igual a cuadrado sobre C. Entonces de 6, X es igual a cuadrado sobre C. Voy a sustituir este valor acá en X. Voy a sustituir este valor de X, lo voy a poner acá.
Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, A por H es igual a X, pero X es igual a cuadrado sobre C por B. Entonces, ¿a qué va a ser igual H? H va a ser igual a cuadrado por B sobre la A que multiplica a C. Y aquí se puede cancelar una A con una A de acá. Entonces nos queda entonces de que H, la altura va a ser igual a AC sobre, perdón, AB, la altura va a ser igual a AB sobre C, AB sobre C. Y esta vendría a ser ya la fórmula para la altura. Entonces, con estas fórmulas que hemos deducido de estos triángulos que son semejantes, vamos a utilizarlos para probar el teorema de Pitágoras, que lo miraremos en el próximo video. Esperando que hayan comprendido la deducción de esta fórmula que nos va a servir para probar el teorema de Pitágoras. Nos vemos entonces en el próximo video y gracias por su atención.